es cuál es la verdadera intención de la ley. Los fariseos, escribas, saduceos se centraban en la ley para que se vea ese comportamiento exterior. Pero el Señor lo que quiere hacerles ver cuál es el sentido interior que tiene, es decir, la intención de la ley. El cumplir la ley, nosotros cumplimos la ley por la gracia de Dios, porque podemos entrar en ese debate, cumplimos la ley, vivimos por gracia, son cosas distintas, son cosas complementarias, pero es que el Señor dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Por tanto, nos está exigiendo cumplir algo, ¿no? ¿Y cómo podemos cumplir si acabamos de ver que es imposible cumplir la ley de Dios? Pues por su gracia. Él no nos va a mandar algo que no podemos hacer. Cuando le dijo a Pedro, sal y anda sobre el mar, se lo dijo porque podía hacerlo, por su gracia, por su poder. Entonces, cuando el Señor aquí nos habla de la ley y nos habla de la intención que tiene la ley, es porque quiere descubrir nuestro corazón y quiere hacernos ver en nuestro corazón la verdadera intención de la ley. Y ahora entramos en algunos mandamientos que ya los mandamientos son difíciles de cumplir, pero es que Cristo eleva y pone el listón muy alto. Los fariseos intentaban relajar los mandamientos, intentaban con sus tradiciones tergiversar la ley, y ahora el Señor la vuelve a poner a lo alto y dice, es que esto es el propósito de la ley, y tenéis que cumplirlo. Mateo 5, 21 al 37. Oísteis que fue dicho a los antiguos. Esta expresión podría ser, los antiguos dijeron, porque todo lo que va a decir está en el Antiguo Testamento. Ahora vamos a ver cómo refuerza parte de los 10 mandamientos. Sabéis que el Señor en los Evangelios habla de 9 de los 10 mandamientos, excepto del día de reposo. Los otros 9 están siendo reforzados en distintos momentos en las historias de los Evangelios. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Esto es uno de los 10 mandamientos. Pero yo os digo, de nuevo esta expresión que habla de la autoridad de Dios, yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. También fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no. Porque lo que es más de esto, de mal procede. Entonces empezamos con el primer mandamiento, que es no matarás. ¿Qué es matar? Pues quitar la vida o hacer daño hasta matar.
Pero aquí el Señor no habla solo del acto físico del homicidio, sino va más allá. No habla solo de lo que se ve, sino habla de la intención del corazón. Y el principio que se nos tiene que quedar es el siguiente. Si tú eres capaz de matar, es porque en tu corazón ya estaba la intención de matar. Si tú has llegado a poner en práctica el acto del homicidio, es porque ya en tu corazón estaba ese deseo de matar. Lo mismo vamos a decir sobre el adulterio. Si tú has llegado al acto del adulterio es porque realmente lo tenías en tu corazón. Cuando ya se cumple el hecho, es una demostración de que el corazón estaba mal. Y entonces el Señor no va directamente a lo exterior, sino va de nuevo al interior de la persona. ¿Por qué vas a llegar al extremo de matar a alguien? Revisa tu corazón a ver si en tu corazón hay deseo de matar. Y fíjate que con estas palabras de llamar tonto o fatuo o necio a tu hermano, lo compara con un asesinato. Porque no solo se refiere a la muerte física, sino a la muerte moral, a la muerte de la dignidad, cuando insultamos a alguien de esta manera. Y de nuevo estaba hablando en el coche sobre este tema con los jóvenes que vinieron conmigo. Es que yo tengo la costumbre, me decía alguno, es que yo tengo la costumbre de llamar tonto a mi hermano. Pues búscale un mote más cariñoso, ¿no? ¿Por qué tienes que llamarle de una forma despectiva? Pero no se refiere a eso de decir en broma, aunque Proverbios dice que muchas cosas las decimos en broma, pero la flecha ya ha sido lanzada y ha hecho daño. El Señor aquí dice, cuida tu manera de hablar. Cuida tu manera de tratar a los prójimos. Cuida la ira. Cuida el enojo, porque esa ira y ese enojo termina en un homicidio. ¿Y por qué hablar del homicidio cuando ya ha ocurrido? Vamos a hablar del homicidio cuando empieza, para que no llegue a ocurrir. Porque los fariseos y los religiosos de la época, ¿qué? Pues era un homicida si había cometido un homicidio. Y el Señor les dice, no, no. Es que si él ya tiene la intención en su corazón, ya es un homicida. Así que lo que hay que revisar es el corazón. No el exterior, sino el interior. ¿Qué dice Efesios 4, 27? Me parece que es... no deis lugar al diablo. Y el diablo es homicida desde el principio. Le llama padre de mentira. Y luego habla de quítese de vosotros y habla de la ira. Habla de la maledicencia, de hablar mal. Y esa es una palabra que en griego me parece que es diabolo. Que viene, mire, hablar mal de alguien es diablo, la misma raíz. ¿Por qué? Porque ese hablar mal de tu hermano, esa ira y ese enojo, provienen del diablo. Y es el diablo el que pone esa semilla en tu corazón para que luego mates o que llegues a ese acto del homicidio. Y no estoy hablando solo de un homicidio físico. ¿No dice Santiago que la lengua es un fuego que enciende un bosque? ¿Cuántas veces no hacemos daño con nuestra lengua? ¿Cuántas veces no matamos con nuestra boca? Así que el Señor les está diciendo, cuidado. Y el creyente que está delante de un examen, ¿qué tiene que hacer ahora? Decir, Señor, tienes razón. Señor, te necesito, humillarse. Señor, estoy luchando con este problema. Sentirse mal, dolerse por ese pecado que hay en su vida, para recibir ese consuelo que Dios da. Buscar que el Señor domine sobre tu vida esa mansedumbre, tener esa hambre y sed de justicia
de acuerdo a la ley de Dios, no de acuerdo a lo que la ley de la sociedad dice, o la ley en mi familia dice, o la ley en mi iglesia dice. Es que en nuestra iglesia nos insultamos a veces. Pues esa no es la justicia de Dios. Nosotros no tenemos que ya buscar un modelo según la sociedad, según la iglesia, según la familia, sino tenemos un modelo supremo que es el modelo de Dios. Así que, hermano, cuidado con tu manera de hablar. Yo os estaba hablando de mi enfado con el coche, ¿no? Y yo me di cuenta que si hubiera estado delante de la persona que estaba lanzando eso, seguramente que habría dicho palabras que ahora mismo no pensaría que podría decir. Pero cuando esa ira y ese enojo dejas que te dominen, cuando ese enfado te dominan, pues vas sacando todo lo que hay dentro. Y de la abundancia del corazón habla la boca, ¿no? Así que cuando hablamos lo que hay en nuestro corazón. Cuidado con la intención del corazón. Y damos gracias al Señor que Él es misericordioso con nosotros. Porque si cada vez que nos enfadamos fuéramos condenados por homicidio, ¿dónde estaríamos? ¿Quién no se ha enfadado hoy? Bueno, yo he intentado no enfadarme hoy. Yo creo que hoy no me he enfadado. Gracias, chicos, por no darme guerra, porque a veces me enfado con vosotros. Pero, ¿no te ha pasado alguna vez que estás el domingo por la mañana preparándote para ir a la iglesia y Satanás hace algo y justo te enfadas cuando hay que salir de casa? Y luego, qué buen corazón para alabar al Señor, ¿no? Tú estás enfadado, pero ese enfado muestra que en el corazón hay un problema. Y el Señor no va a cambiar el exterior. De nuevo el mismo principio. Va a tocar el corazón. Y hay que cambiar ese corazón. Y sabiendo que Él tiene misericordia, que Él me perdona, ¿yo tengo alguna excusa para seguir enfadándome? No, no debería seguir enfadándome. Y yo sé que es una gran lucha. Y es una lucha que tenemos que llevar hasta el día de nuestra muerte. Hay gente que es más fácil que se enfade. Yo cuando veo algo que no va conmigo, yo la verdad soy como una chispa que se enciende rápido. Y sé que tengo que trabajar mi carácter. Pero esa es la vida cristiana. Es trabajar esa vida cristiana y dejar que el Señor te corrija, dejar que el Señor te discipline, dejar que el Señor coja el cuchillo y corte aquello que está mal y te vaya puliendo como ese diamante en bruto que al final, después de pasar por mucho fuego, queda purificado. Y al final vamos a poder concluir el capítulo diciendo: sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Ese proceso de perfeccionamiento, de santificación, de completitud, se irá haciendo en tu vida. Pero tienes que estar dispuesto. Así hay que meter el cuchillo, sufrir el dolor de ese cuchillo. Y luego termina este pasaje hablando de cuando tu hermano tiene algo contra ti. Una cosa es que tú te enfades, pero la otra cosa es cuando alguien tiene algo contra ti. Porque lo más fácil cuando alguien tiene algo contra ti es devolverle lo mismo. Si alguien está enfadado y me ha hecho daño, pues yo le voy a hacer lo mismo o incluso peor, para que vea que yo estoy por encima. Esto nos vuelve al principio del sermón, la humildad. ¿Por qué vas a estar por encima de él? Él tiene la misma necesidad que tú, necesita el Señor. Luego nos habla de llevar tu ofrenda al altar. Y si estás peleado, pues no entregar tu ofrenda, sino ir a reconciliarte con tu hermano. ¿Cuándo llevamos nosotros una ofrenda? Pues yo estaba pensando esto y yo he pensado en la oración. Yo llevo mi ofrenda al Señor cuando oro y cuando oro y estoy enfadado con alguien, pues la verdad que no oras a gusto.
Y el Señor dice, está bien que tú me lo digas a mí, pero también tienes que reconciliarte con tu prójimo. Eso demuestra, primero, humildad, porque te vas a rebajar a reconocer que tú estás equivocado. Y segundo, Él puede ver esa humildad en ti. Y puedes llamarle la atención viendo que Él vea tu humildad, que te rebajas a pedir perdón, que te rebajas a reconciliarte. Estábamos hablando antes del perdón, de perdonar. Y os estaba diciendo que creo que es más difícil pedir perdón que perdonar. Porque conlleva una humillación. Pero de ellos es el reino de los cielos. De los que se humillan, de los que buscan el perdón, de los que buscan esa relación de reconciliación con su prójimo, de tener paz, porque los creyentes son pacificadores. Y luego vas y presentas tu ofrenda al Señor y Él te escucha. Luego nos habla del adulterio. Y dos de las influencias más poderosas en este mundo es la ira y el deseo sexual. Y es algo hoy en día muy común. De hecho, la gente de hoy en día, cuando habla de adulterio, le parece lo más normal del mundo. Y fíjate que no está hablando de la fornicación, que ese ya sería otro tema, sino está hablando del adulterio y por tanto vamos a hablar del matrimonio. Y de nuevo vamos a ver la intención que tiene esta ley. De nuevo vamos a ver el error que los fariseos permitieron que se difundiera en la sociedad de aquel momento, y ahora el Señor vuelve a poner el listón alto. Cuando nos dejamos dominar por la ira o por los deseos sexuales, nos damos cuenta que realmente no los controlamos nosotros, sino que nos controlan a nosotros. Y si el enojarse fue comparado con el homicidio, fíjate que aquí está hablando de la codicia, de ese deseo, lo compara al acto del adulterio. Y de nuevo, está hablando de algo que no ha ocurrido. Está hablando de mirar. Mirar para desear, mirar para codiciar. ¿Por qué? Porque si alguien es capaz de hacer ese acto de adulterio, es porque en su corazón ya había esa disposición. De nuevo va al corazón. Porque la causa del adulterio no es externa, sino es del corazón, es interna. Fíjate este pasaje en Job 31, 9 al 11. Si fue mi corazón engañado acerca de mujer, y si estuve acechando a la puerta de mi prójimo, muela para otro mi mujer, y sobre ella otros se encorven, porque es maldad e iniquidad que han de castigar los jueces. Job 31, del 9 al 11. Aquí Job está reconociendo que el adulterio, la infidelidad, es un asunto del corazón. Y aquí ahora pues vamos a hablar de esa lujuria, de ese deseo de mirar. En Proverbios, si has leído alguna vez en Proverbios, habla sobre esa mujer ramera, esa mujer perversa, y está hablando ahí de alguien que mira por la ventana a ver qué pasa. ¿Y qué estaba mirando ese joven por la ventana? Creo que es Proverbios 7 o Proverbios 5, tendría que haberlo mirado antes. Está mirando ahí por la ventana buscando cosas malas. Y aquí cuando el Señor Jesús dice cualquiera que mira, esto se refiere a un proceso continuo de observar, no es una mirada casual e involuntaria.
¿Vale? No voy a decir que mirar es un pecado, sino está hablando de una mirada que conlleva algo. Yo había escuchado esta frase que dice, la primera mirada es gratis, la segunda es pecado. Esa mirada que repetida, ¿por qué se repite la mirada? Porque ya hay un deseo en tu corazón. Cuidado cómo miras, cuidado lo que miras. Y yo creo que todos conocéis al hermano Moisés Campos, ¿no? Yo le conocí hace más de 12 años, hay un campamento en Guadalajara, y él nos compartía una pregunta que le hicieron cuando le ordenaron pastor de, hermano, ¿tú cómo sabes que no has cometido adulterio en tu corazón? Y él dijo esta frase que a mí no se me olvida ya nunca, cuando no he vuelto la mirada a ver a otra mujer, después de haberla visto una vez. Esa mirada continua, esa mirada repetitiva, esa mirada intencional, es la que fomenta ese deseo. Y esa segunda mirada, o tercera mirada, o cuarta mirada, viene causada por un problema que hay en el corazón. Porque si hay un problema en el corazón, vas a insistir e insistir e insistir. Ahí es cuando hay problema. Ahí es cuando el Señor condena esos deseos lujuriosos que hay en el corazón y que se manifiestan con esa mirada. Y os voy a poner un ejemplo en la Biblia. El rey David, una historia bien conocida. En el tiempo que salen los reyes a la guerra, él se queda en casita, viendo el clásico que hay, ¿no? Un Barça-Madrid. Y sale a la terraza de su casa y ¿qué ve? A una mujer. El que estaba delante, ¿vale? Nadie le ha condenado por mirar, ¿no? ¿Qué es lo que condenamos? Bueno, nosotros no. ¿Qué es lo que condena a Dios? Que esa mirada le llevó ¿a qué? A buscar a esa mujer y traerla a sus aposentos. Y luego, más decisiones equivocadas de David, ¿no? La mirada, eso no fue el pecado. El pecado fue que esa mirada llevó a más. Esa mirada continua, ay, se está bañando, debería irme dentro. Pero no, ¿se está bañando? ¿En serio? Uy, va, ¿quién será? Esa mirada insistente le llevó al pecado. Hay un proverbio que a lo mejor conocéis, que dice, siembra un pensamiento y cosecharás un acto. Siembra un acto y cosecharás un hábito. Siembra un hábito y cosecharás un carácter. Siembra un carácter y cosecharás tu destino. Ese pensamiento que le llevó al David al acto. Y luego ese acto, si no tienes cuidado, se convierte en un hábito. Y ese hábito ya es un rasgo de tu carácter. Y ese carácter ya es tu vida. Y eso es lo más difícil de cambiar. Pero no es imposible. Y el Señor quiere cambiar tu carácter, porque vivir una vida nueva en Cristo es eso. Cambiar tu carácter, cambiar tu vida, cambiar tu estilo de vida. Y aquí el Señor Jesús nos da las pautas de esa vida nueva que tienen los creyentes que están en el reino de Dios. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Eso es lo que el Señor quiere hacer en tu vida, cambiar tu vida. Y que no mires solo lo exterior, sino que vayas a la intención del corazón. Que llames al pecado, pecado. Que valores más tu alma que el placer de tu cuerpo. Os pongo esta pregunta, ¿qué es más importante? ¿El placer de tu cuerpo o el valor de tu alma?
ese versículo en Marcos 8:36, ¿de qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Es que a veces tenemos nuestra visión limitada y tenemos problemas para ver la vida cristiana y pensamos más en lo que me ocurre ahora mismo que en la eternidad. Pienso más en mis deseos carnales que en mi alma y el galardón que hay preparado. Pero bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya sobrevenido la prueba... ¿Cómo sigue Santiago 1:12? ¿Alguien lo puede buscar y leer fuerte? No os durmáis. Veo que algunos os habéis cambiado de sitio. Estaba acostumbrado a mirar a ciertas personas y ahora no las encuentro. Bueno, no pasa nada. Santiago 1:12, ¿quién lo tiene? Fuerte. Félix, ¿lo tienes? Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Muy bien, gracias. Cuando haya resistido la prueba, tiene su galardón, esa corona de vida. Pero bienaventurado el varón que soporta la tentación y que no cae en ella porque da más valor al alma. De nuevo Moisés aparece en escena, el ejemplo de Moisés. Hay un momento en el libro de Hebreos, vamos a buscar este pasaje, en Hebreos capítulo 11, versículo 23 al 26. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Y aquí viene, cuando Moisés da valor a su alma y no a su cuerpo. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Así que, hermano, pon tu mirada en Cristo, pon tu mirada en el galardón y no en las cosas de este mundo. Esa es la intención de este mandamiento. Porque cuando tú pones tu mirada en las cosas de este mundo, revelas dónde está tu corazón. Enseguida hablaremos del capítulo 6, 21, que algunos lo habéis memorizado seguramente. Guarda tu alma para la eternidad, cambia tus prioridades, cambia tu manera de ver las cosas, llama al pecado, pecado, no relajes lo que es pecado. Si el Señor dice que eso es pecado, tú también llámalo pecado. Eso significa confesar al Señor, decir lo mismo que Él dice. Es que, no hay es que. Hay otro proverbio que dice, no puedes parar o no puedes impedir que los pájaros vuelen sobre tu cabeza, pero puedes impedir que hagan su nido en tu cabeza. Así que cuidado con tus pensamientos y con tus prioridades y llama al pecado, pecado. Y ahora pues vamos a entrar en un tema, ojalá se hubiera terminado el tiempo para no tener que hablar, pero es un tema delicado, así que voy a intentar hablar lo que la palabra dice, ¿vale? El divorcio. Primero nos ha hablado del adulterio y ahora nos está hablando del divorcio y del segundo casamiento. 4 interpretaciones. Se puede divorciar bajo cualquier circunstancia y luego te puedes volver a casar con cualquier excusa. El otro extremo, prohibido el divorcio bajo ninguna circunstancia y prohibido el segundo casamiento. ¿Tenemos claro los 2 extremos? Y luego, en medio, se permite el divorcio bajo ciertas circunstancias, pero se prohíbe el segundo casamiento. O
se permite el divorcio bajo ciertas circunstancias y se permite el segundo casamiento bajo ciertas circunstancias. ¿Te has perdido? Bueno, bien empezamos. En los tiempos de Jesús, la que dominaba era la primera. Se podía divorciar por cualquier razón y te podías volver a casar. Si tu mujer quemaba la comida, podías divorciarte. Con que el marido le diera carta de divorcio, pues se divorciaba. Y entonces la mujer, pues, podía volverse a casar. Esa era la postura más liberal. Mientras que la que yo veo, yo lo siento, aquí sí que voy a posicionarme. Yo la que veo, según lo que he estudiado en estos pasajes, y ahora os voy a dar mis argumentos, es que el divorcio no está permitido bajo ninguna circunstancia y tampoco el segundo casamiento. Porque fíjate que dice aquí Mateo capítulo... Bueno, no vamos a empezar en Mateo, vamos a empezar en Corintios, Primera de Corintios. El matrimonio fue creado por Dios, ¿estamos de acuerdo? La Biblia empieza con un matrimonio, el de Adán y Eva, y habla que serán una sola carne. Y la Biblia termina con otro casamiento, que son las bodas del Cordero, entre Cristo y la Iglesia. Por tanto, vemos que el matrimonio creado por Dios tiene un gran valor para el Señor. Entonces, Primera de Corintios capítulo 7, vamos a analizar algunos pasajes. Primera de Corintios capítulo 7, versículos 10 y 11. Por cierto, los judíos se basaban en Deuteronomio capítulo 24, donde Moisés dio carta de divorcio, permitiendo que el hombre se separara de su mujer cuando el hombre no estuviera a gusto. Y al final vemos que eso fue, el Señor Jesús les dice que fue por la dureza de su corazón. ¿Por qué? Porque la mujer divorciada iba a quedar muy desprotegida. Y con la carta de divorcio era una justificación de que se podía volver a casar. Así que realmente esa carta de divorcio protegía a la mujer. Pero la intención de Dios no fue que se divorciaran. Simplemente, ya que estaban actuando mal, pues que la mujer estuviera protegida en ese momento. Solo hay un caso en el Antiguo Testamento donde vemos que ese divorcio lo permite Dios para evitar un mal mayor, que es cuando los judíos vuelven del cautiverio, ahí en el libro de Esdras, y están de nuevo mezclándose con otras naciones, y viene ahí Esdras y dice, hay que separarse y los extranjeros fuera, porque ya habían ido al cautiverio por problemas con las naciones paganas. Pero, como vamos a ver ahora en estas enseñanzas, el divorcio no se permite según lo que yo he leído en las Escrituras. Luego comento más cosas. De momento, escuchad, ¿vale? Primera de Corintios capítulo 7, versículo 10. Pero a los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar o reconcíliase con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. No al divorcio. Y si al final lo haces, no te cases otra vez, no al segundo matrimonio. Y luego Pablo termina diciendo, lo mejor sería que te reconcilies con tu mujer. Ahora podríamos pensar, ¿qué problemas puede haber en un matrimonio que hagan que se rompa ese matrimonio? Sigue meditando, ahora volvemos a esta idea. Versículo 39. Mismo Primera de Corintios 7. La mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive. Pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Aquí Pablo de nuevo está diciendo que la única manera de anular un matrimonio es por la muerte. Romanos capítulo 7.
Versículo 2, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. De nuevo, la muerte es la única que anula el matrimonio. Y ahora vamos a ver las enseñanzas directas del Señor Jesús. Lucas, capítulo 16. Quiero que prestes bien atención en cada pasaje que estamos leyendo, porque solo hay uno que dice una cosa distinta, que es el que acabamos de leer en Mateo. Alguna razón habrá, ¿no? Alguna razón tiene que haber. Lucas 16, 18. Todo el que repudia a su mujer y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada del marido, adultera. Está hablando del segundo matrimonio y está diciendo que no. Marcos capítulo 10, versículo 11 y 12. Marcos 10, 11 y 12. Cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Esto está hablando del segundo casamiento. Por tanto, tanto Pablo como el Señor Jesús, por los versículos que hemos leído, prohíbe en primer lugar el divorcio y en segundo lugar el segundo casamiento. Y recalca que la única manera de anular el matrimonio es por la muerte. Vamos a Mateo, capítulo 5. Versículos 31 y 32. También fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Esto es Deuteronomio 24, Moisés. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada, comete adulterio. Aquí dice algo distinto a lo que hemos leído en Marcos, en Lucas, en Romanos y en Primera de Corintios. ¿Habéis notado el matiz? Vale. Mateo 19, uno más. Mateo capítulo 19, versículo 9. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Aquí parece que hay como una cláusula en la que sí se podría, ¿verdad? Esa frase, salvo por causa de fornicación. ¿No te sorprende que diga fornicación y no adulterio? A ver si quedamos bien en la terminología. Cuando un marido o una esposa se va con otra persona, eso es adulterio, ¿verdad? Cuando todavía no están casados, es lo que llamamos fornicación. Y aquí no dice adulterio, sino dice fornicación. Y es curioso que el único pasaje que menciona esto de la fornicación es el libro de Mateo. Ni Lucas, ni Marcos, ni Corintios. A ver, vamos a pensar un poquito. El Evangelio de Marcos, ¿a quién fue escrito? A los romanos. El Evangelio de Lucas, a los gentiles. Primera de Corintios, a los corintios, ¿no? Y el Evangelio de Mateo, a los judíos. Por tanto, está claro que si Mateo es el único que dice algo distinto y encima es dirigido a un grupo distinto, es por una razón específica. Repito, os confieso que para mí es muy difícil hablar de este tema. Simplemente quiero compartir lo que yo he estudiado y lo que he analizado, porque
Es un tema muy recurrente, es un tema muy común hoy en día, pero en primer lugar quiero que quede claro que no quiero ofender a nadie, ¿vale? No os conozco, no sé en qué situación estáis, no estoy juzgando a nadie. Simplemente intento explicar este pasaje, igual que a mí el Señor me está hablando, pues cuando el Señor te habla, quieres que los demás también escuchen. Entonces, voy a continuar. ¿Por qué dice aquí a causa de fornicación? En las culturas judías hay un periodo antes del matrimonio que se llama desposorio. ¿Recuerdas en Mateo capítulo 1 que nos habla de José y María que estaban desposados? Antes que se juntasen. Y si en ese periodo de desposorio, que aún era como si estuvieran casados, pero no estaban casados, no vivían como casados, ocurre un accidente, eso no se llamaría adulterio, ¿verdad? Se llamaría fornicación porque todavía no están casados. La palabra en griego de fornicación es porneia, mientras que la de adulterio es moiskeia o algo así. Entonces, aquí aparece esta palabra porneia que hace ver que eso es un pecado antes del matrimonio. Y dado que Mateo escribe a los judíos, les está diciendo, podéis romper ese matrimonio si es que antes del matrimonio uno de vosotros, pues, habéis caído en este pecado de fornicación. O sea, no está hablando que después del matrimonio, si hay una infidelidad, puedes romper tu matrimonio. No sé si me he explicado con claridad. Ahora, voy a hacer una pregunta. ¿Es una infidelidad una razón suficiente para romper un matrimonio? No contestes, solo piensa. ¿Qué mayor gracia o misericordia puede mostrar uno de los cónyuges que perdonar una infidelidad? Si Dios perdona nuestros pecados, nosotros también podemos perdonar a otros. Fíjate que no habla de lo que hoy en día es muy común, que es el maltrato en la familia. No dice que en caso de maltrato la mujer puede divorciarse. No dice ni siquiera en caso de adulterio. ¿Por qué? Porque el Señor va al corazón y dice, si tú eres capaz de perdonar una infidelidad, ¿qué mayor gracia que esa? Ver el Evangelio en acción pudiendo perdonar. Repito que lo dije al principio, sé que perdonar cuesta mucho. Y más estas situaciones. Pero si Cristo nos ha perdonado, nosotros debemos ser capaces de perdonar. Conozco a varias situaciones de matrimonios que han enfrentado esta prueba de la infidelidad. Y son momentos muy duros para la familia. Pero cuando la esposa o el esposo puede perdonar algo así, muestra el corazón de Cristo. Y vuelvo a repetir, no conozco si hay una situación así por aquí. No quiero ofender a nadie, ¿vale? Pero Dios aborrece la separación. Él instauró el matrimonio hasta la muerte. En el libro de Malaquías capítulo 2 habla de cómo Él aborrece que un hombre deje a la mujer de su juventud. Ahora a lo mejor puedes preguntar,
es que yo ya me he divorciado. ¿Qué hago? ¿Me divorcio y vuelvo con mi antigua pareja? No, no estoy diciendo eso. Guarda tu matrimonio, el que tienes ahora. No vamos a volver atrás, ¿no? Pero ser conscientes de la importancia del matrimonio. Y más que veo jóvenes que aún no estamos casados. Cuán importante es pensar bien la importancia del matrimonio y orar para que el Señor bendiga el matrimonio y te ayude a seguir adelante. Yo prediqué sobre este tema en la iglesia hace unos años cuando enseñé este sermón en la escuela dominical. Cuando terminé esta clase se acercó una hermana y me dijo, es que, mira, mi marido me abandonó. Y yo me volví a casar. Y ella estaba, no sé, el Señor le había hablado a su corazón. Dice, me estoy dando cuenta que me he equivocado. Me he vuelto a casar otra vez. ¿Y qué hago ahora? Digo, hermana, a mí no me preguntes qué haces ahora, pero la solución no es divorciarte ahora. Valora el matrimonio. En la sociedad de hoy no se valora el matrimonio. No se valora la institución del matrimonio. Vemos a las parejas que se juntan un tiempo, luego buscan a otro, y a otro, y a otro. Incluso los que se casan, al poco tiempo se divorcian, se vuelven a casar, se vuelven a divorciar. Vas a un aula de instituto y ¿qué encuentras? No voy a hablar de las iglesias, voy a hablar de algo más cotidiano. El 80% de los alumnos que hay en una clase o no tienen padre o no tienen madre o tienen dos familias porque su padre se ha casado otra vez, su madre se ha casado otra vez. ¿Sabes los problemas que tienen esos hijos? Y volvemos a lo de antes, el placer del cuerpo, el valor del alma. Cuando tú rompes un matrimonio, no solo te afecta a ti y a tu pareja, afecta a los hijos y afecta también a tu testimonio de cara a los que no conocen a Cristo. Hemos dicho que tenemos que ser una luz en este mundo. Pues que el Señor nos ayude a que seamos una luz también con nuestro matrimonio. Si hay algo que no estás de acuerdo de lo que he dicho, ahora hay un largo descanso, acércate y lo comentamos, ¿vale? Pero mi intención no ha sido en ningún momento ofender a nadie. Y recalco que la solución al matrimonio es el Evangelio. Y si piensas que no se puede perdonar nada, es que el Evangelio no ha tocado tu corazón. Y eso es lo más difícil, perdonar. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Debemos perdonar porque fuimos perdonados. Luego nos habla de jurar, y esto viene de jurar por Dios, de tomar el nombre de Dios en vano. Pero cuando juramos, realmente lo que demostramos es la falta de confianza. Si yo te cuento algo y no te lo crees, y yo digo, que sí, que te lo juro. ¿Por qué tengo que decir te lo juro? Tu palabra debería tener valor, sin decir te lo juro, o te juro por no sé quién, te juro por no sé cuánto. Esto de los juramentos surge por la falta de confianza. Y el Señor dice, si tú eres creyente, si el reino de Dios está establecido en tu corazón, no tienes necesidad de jurar. Tu palabra tiene que tener valor. Tú tienes que hablar la verdad.
Y si la otra persona no se lo cree, pues que no se lo crea, pero tú di la verdad. ¿Te ha pasado alguna vez que le dices algo a tu madre y no te cree? Cuando la mientes, cuando le mientes, me ha dicho que no diga la. Cuando le mientes, te cree. Pero cuando le dices la verdad, no te cree. ¿Te ha pasado alguna vez? Aunque sea algo pequeñito. ¿Has estudiado? Sí. Realmente no, pero se lo ha creído. ¿Has ido a la iglesia? Sí. ¿En serio has ido a la iglesia? Es culto de oración, tú no vas nunca. Pues ese día sí había ido. No hay que jurar, tu palabra tiene que tener valor. Por eso, hablemos la verdad, que no tengamos necesidad de jurar. Y luego termina diciendo, oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra, y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa, y a cualquiera que te obliga a llevar carga por 1 milla, ve con el 2, al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. De nuevo en estas palabras vemos el carácter de Dios. De nuevo vemos que Él nos enseña que debemos vivir de una manera distinta, incluso en nuestro trato con nuestros enemigos. No resistir al que es malo. Nos habla ahí de poner la otra mejilla, nos habla de dar la túnica y la capa, nos habla de llevar una carga no solo por 1 milla, sino por 2. Y si alguien te pide algo prestado, que se lo des, incluso si es tu enemigo. A veces nos cuesta prestar, incluso a los amigos. Pero es que el Señor exige mucho más de ti. Exige que no resistas al que es malo. Y luego, amar a los enemigos. Este sermón lo que quiere hacernos ver es cómo amar a los demás como Cristo nos ha amado. Ese nuevo mandamiento que en Juan 13 dice, un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Pues este sermón nos enseña cómo amarnos unos a otros, como el Señor nos ha amado. Amarlos porque somos distintos. Y el amor es lo que marca la diferencia. En esto conocerán que sois mis discípulos si tuvierais amor los unos para con los otros. El amor es el que marca nuestra identidad. Es el rasgo que nos identifica. Y Dios ama a todos. Si Dios ama al mundo, yo debo amarles, incluso a mis enemigos. Pero eso es difícil. De nuevo conlleva un sacrificio, un negarte a ti mismo. Y de nuevo volvemos al principio, a ser humilde, a aceptar que tú no estás por encima. Y poder amar a tu prójimo es renunciar a tu egoísmo y mostrar amor incluso al que te hace mal. No seas, creo que es Romanos 12, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Me parece que es 12:21. Y luego termina diciendo, sed vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Esta es la intención de este sermón, que vuestra manera de vivir imite al Padre.
Sed imitadores de mí, como yo lo soy de Cristo, decía Pablo. Debemos imitar a nuestro Padre y ser perfectos como Él. Ahora, no lo vamos a conseguir, no aquí, pero sabemos que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Así que vamos a dejar aquí. En la siguiente sesión, pues vamos a hablar de cómo vivir para glorificar a Dios. La sesión 4 estaremos en el capítulo 6 y en la sesión 5 estaremos en el capítulo 7.